Solo se fue un fin de semana para cuidar a su madre enferma, pero al volver, encontró su casa destruida, una demanda millonaria y su vida hecha pedazos. ¿Cómo llegó todo tan lejos? Claudia Ramírez no era de las que dejaban su casa sin supervisión. Como madre soltera de 44 años, había aprendido a ser precavida en casi todos los aspectos de su vida. Su hogar en un exclusivo fraccionamiento de Guadalajara era el resultado de 15 años de trabajo incansable como ejecutiva de marketing en una multinacional. Cada detalle de aquel espacio, desde los muebles de diseñador hasta la colección de arte contemporáneo que adornaba las paredes, representaba un pequeño triunfo personal en su batalla por construir una vida estable para ella y su hija. Pero, aquel viernes de mayo, cuando recibió la llamada de su hermana anunciando que su madre había sufrido una recaída y estaba hospitalizada en Monterrey, Claudia no tuvo tiempo de considerar alternativas. Necesitaba partir de inmediato. ¿Estás segura de que estarás bien sola todo el fin de semana?, preguntó a Valentina mientras metía apresuradamente algunas prendas en una maleta pequeña. Su hija, quien acababa de cumplir 16 años, levantó la vista de su teléfono con expresión de ligera ofensa. «Mamá, no soy una niña. Puedo cuidarme perfectamente», respondió con aquella seguridad adolescente que Claudia recordaba haber tenido a su edad. «Además, solo serán 2 noches. Probablemente aprovecharé para adelantar algunos trabajos del colegio». Claudia observó a su hija con una mezcla de orgullo y nostalgia. Valentina había crecido demasiado rápido. Era una estudiante ejemplar, responsable, madura para su edad. Nunca le había dado problemas serios, más allá de los ocasionales desacuerdos propios de la adolescencia. Si había alguien en quien podía confiar, era en ella. «De acuerdo», concedió finalmente. «Pero ya conoces las reglas. Nada de visitas, sin avisar, especialmente chicos. La alarma activada por la noche. Y llámame cada pocas horas para saber que todo está bien». Valentina asintió con expresión solemne, aunque Claudia detectó un destello de impaciencia en sus ojos. «El refrigerador está lleno, pero dejé dinero en el cajón de mi escritorio por si necesitas pedir algo», continuó mientras cerraba la maleta. «Y la señora Torres vendrá mañana para la limpieza habitual. Si surge cualquier emergencia, llama primero a mí, luego a la tía Carmen. Todo estará perfectamente, mamá. Te lo prometo». Valentina la abrazó con fuerza. «Saluda a la abuela de mi parte y dile que se recupere pronto». Al subirse al taxi que la llevaría al aeropuerto, Claudia experimentó una punzada de inquietud, ese sexto sentido maternal que a veces le enviaba advertencias, pero la desestimó rápidamente. Se trataba solo de la ansiedad natural de separarse de su hija, combinada con la preocupación por su madre enferma. Valentina era responsable. Claudia había invertido años en educarla para que tomara buenas decisiones. Lo que no sabía mientras veía alejarse su casa por la ventanilla del taxi era que aquella decisión, tomada en un momento de necesidad, desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría para siempre sus vidas, porque a veces, incluso las personas más confiables cometen errores, y algunos errores tienen un precio demasiado alto. Apenas 10 minutos después de que el taxi de Claudia desapareciera al doblar la esquina, el teléfono de Valentina vibró con una notificación. Era un mensaje de su mejor amiga Daniela. «¿Es cierto? ¿Tu mamá se fue todo el finde? Necesitamos hablar». Valentina sonrió mientras tecleaba una respuesta afirmativa. No había mentido exactamente a su madre. Sí planeaba adelantar algunos trabajos escolares, pero también era verdad que la idea de tener la casa para ella sola por primera vez la emocionaba de una manera que no quería admitir. La videollamada con Daniela se extendió por casi 1 hora. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó gradualmente en algo más peligroso. «Piénsalo, Val», insistía Daniela desde la pantalla. «Es la oportunidad perfecta. Tu casa es enorme. Tu mamá no regresará hasta el domingo por la noche. Y todos en el colegio hablan de la fiesta de Sebastián que fue un desastre porque sus padres aparecieron antes de tiempo». «No lo sé, Dani». Valentina dudaba, pero podía sentir cómo la idea echaba raíces en su mente. «Mi mamá confía en mí. Le prometí que no habría visitas». «No estamos hablando de visitas», argumentó Daniela con aquel tono persuasivo.
que siempre utilizaba cuando quería conseguir algo. Sería una pequeña reunión, solo los más cercanos, máximo 15 personas, controlado, elegante, como esas reuniones de adultos que organiza tu mamá. La imagen resultaba tentadora. Valentina se imaginó a sí misma como la anfitriona perfecta, ganando admiración y respeto de sus compañeros más populares, aquellos que normalmente apenas la notaban en los pasillos del exclusivo colegio privado al que asistía. Además, continuó Daniela aplicando el golpe final, ya casi terminamos el semestre. Todos necesitamos desestresarnos un poco antes de los exámenes finales. Será tan discreto que tu mamá nunca se enterará, te lo prometo. Aquella promesa, liviana e imprudente como solo pueden serlo las promesas adolescentes, fue suficiente para derribar las últimas barreras de resistencia de Valentina. De acuerdo, concedió finalmente, sintiendo una mezcla de excitación y temor. Pero solo nosotras elegimos a quién invitar, y nada de alcohol fuerte, solo cervezas y quizás algo de vino. Y todos deben irse antes de medianoche. Daniela soltó un grito de victoria que obligó a Valentina a bajar el volumen de su teléfono. Será legendario, ya verás. Solo lo mejor para la casa de los Ramírez. Durante las siguientes horas, mientras su madre volaba hacia Monterrey, preocupada por la salud de la abuela, Valentina y Daniela elaboraron una lista cuidadosa de invitados, solo amigos cercanos, y algunos compañeros de clase específicamente, seleccionados. El plan parecía sensato, controlado, una pequeña transgresión que le permitiría a Valentina sentirse adulta sin realmente cruzar líneas peligrosas. Lo que ninguna de las dos adolescentes previó fue cómo las noticias vuelan en la era digital. Para cuando Claudia llamó esa noche para verificar que todo estuviera bien, la pequeña reunión ya se había transformado en un evento muy diferente en los grupos de chat y redes sociales del colegio. La exclusividad del vecindario de Valentina, combinada con la ausencia de supervisión adulta, había convertido la improvisada reunión en el acontecimiento social del semestre. Todo está perfecto, mamá, aseguró Valentina con voz tranquila, mientras observaba cómo Daniela actualizaba frenéticamente la lista de posibles asistentes, que ya superaba las 30 personas. Solo estoy viendo una película antes de dormir. Al colgar, el remordimiento le oprimió brevemente el pecho. Nunca le había mentido así a su madre, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Los mensajes seguían llegando, las expectativas creciendo. Mañana por la noche, la casa de los Ramírez sería el epicentro de algo que Valentina ya no podía controlar completamente. Solo serán unas horas, se dijo a sí misma mientras apagaba las luces de la sala, y limpiaré todo después. Mamá nunca tendrá que saberlo. Era el tipo de razonamiento perfecto que precede a los desastres perfectos. El sábado comenzó con normalidad engañosa. Valentina limpió la casa meticulosamente tras la visita de la señora Torres, preparó algunos tentempiés básicos y escondió los objetos más valiosos y frágiles en el estudio de su madre, asegurándose de cerrar la puerta con llave. Todo estaba calculado para minimizar riesgos. A las 8 de la noche, cuando llegaron Daniela y sus primeros 5 amigos, Valentina aún creía tener la situación bajo control. La música sonaba a un volumen razonable, las bebidas se servían en vasos de plástico para evitar accidentes, y la conversación fluía agradablemente en la sala principal. A las 9, el número de invitados había ascendido a 20. Algunos rostros le resultaban vagamente familiares de los pasillos del colegio, pero otros eran completamente desconocidos. ¿Quién es ese grupo?, preguntó a Daniela, señalando discretamente hacia un rincón donde 4 chicos mayores abrían sus mochilas. Amigos de mi primo, respondió Daniela con ligereza. No te preocupes, son buena onda. A las 10, el control empezó a resbalarse entre los dedos de Valentina como agua. La música retumbaba a un volumen que seguramente molestaba a los vecinos. Alguien había traído botellas de tequila y vodka que circulaban libremente. En el jardín trasero, un grupo fumaba algo que definitivamente no eran cigarrillos comunes. Y lo más alarmante, la puerta principal permanecía abierta mientras desconocidos continuaban llegando, atraídos por publicaciones en redes sociales que Valentina nunca había autorizado. «Tenemos que hacer algo»,
gritó a Daniela sobre el estruendo de la música. Esto se está saliendo de control. Su amiga, con los ojos brillantes por el alcohol, simplemente rió y la abrazó. Relájate, Val. Es la mejor fiesta del año. Todos están encantados. A las 11, el caos era completo. Más de 60 personas abarrotaban la casa y el jardín. Valentina había perdido toda autoridad. Intentó apagar la música, pero alguien la volvió a encender inmediatamente. Trató de pedirle a la gente que se marchara, pero nadie escuchaba. En el baño de invitados, descubrió a 2 chicos husmeando. En el gabinete de medicamentos. En la cocina, alguien había derramado vino tinto sobre el costoso tapete persa. Y entonces, ocurrió lo impensable. Un estruendo ensordecedor, seguido de gritos, provino del patio trasero. Valentina corrió hacia allí, abriéndose paso entre cuerpos sudorosos y ebrios. Lo que vio la dejó paralizada. La piscina climatizada, orgullo de su madre, estaba llena de adolescentes completamente vestidos, y uno de ellos, un chico que Valentina jamás había visto antes, yacía inmóvil mientras sus amigos lo arrastraban fuera del agua. «Se golpeó la cabeza contra el borde», gritaba alguien. «¡No responde!». El pánico se extendió como una onda expansiva. Algunos huyeron inmediatamente. Otros sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Valentina, congelada por el terror, observó cómo la sangre del desconocido teñía de rojo el agua cristalina. Fue Daniela quien finalmente llamó a emergencias, con voz temblorosa y palabras arrastradas. Para cuando llegaron la ambulancia y la policía, 15 minutos después, la mitad de los asistentes había desaparecido. La otra mitad permanecía en diversos estados de intoxicación e histeria. «¿Quién es el responsable aquí?», preguntó un oficial, escrutando con dureza el rostro pálido de Valentina. «Yo», respondió ella con un hilo de voz. «Es la casa de mi madre, pero ella está fuera de la ciudad». «¿Cuántos años tienes?». «16». El oficial intercambió una mirada significativa con su compañero. «Vas a tener que acompañarnos a la estación, y necesitamos contactar a tu madre inmediatamente». Mientras los paramédicos atendían al chico herido y los policías dispersaban a los últimos invitados, Valentina observó su hogar con ojos nuevos. Los muebles de diseño estaban manchados o volcados. Las obras de arte que su madre tanto apreciaba yacían dañadas o fuera de sus lugares. En la cocina, alguien había intentado freír algo, provocando un pequeño incendio que chamuscó parte de los elegantes gabinetes. Pero nada de eso importaba en comparación con la llamada que estaba a punto de hacer. Con dedos temblorosos, Valentina marcó el número de su madre. «Val, ¿está todo bien?». «Es casi medianoche», respondió Claudia, con voz adormilada y ligeramente preocupada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina mientras observaba a un oficial de policía acercarse para tomar el teléfono. «Señora Ramírez», escuchó que decía el oficial. «Soy el suboficial González de la Policía Municipal. Me temo que necesitamos que regrese a Guadalajara lo antes posible. Ha ocurrido un incidente grave en su domicilio». El vuelo de regreso a Guadalajara fue el más largo de la vida de Claudia, aunque objetivamente duraba menos de 2 horas. Cada minuto se estiraba dolorosamente mientras su mente reproducía en bucle la conversación con el oficial de policía. Las palabras flotaban como fragmentos inconexos. Fiesta no autorizada, menor herido, posible responsabilidad civil, daños a la propiedad. Cuando el taxi finalmente la dejó frente a su casa a las 10 de la mañana del domingo, Claudia apenas reconoció su hogar. La puerta principal mostraba marcas de zapatos, como si alguien la hubiera pateado repetidamente. El jardín delantero, normalmente impecable, estaba sembrado de botellas, vasos de plástico y colillas. Y eso era solo el exterior. Adentro, la devastación era total. El sofá italiano que había comprado para celebrar su ascenso a directora de marketing estaba irreconocible bajo manchas de sustancias que prefería no identificar. La alfombra persa heredada de su abuela paterna parecía haber sido escenario de un derrame de vino seguido de un intento de limpieza con algún producto corrosivo. En la cocina, los electrodomésticos de acero inoxidable mostraban abolladuras y rayones,
como si alguien hubiera intentado usarlos como instrumentos de percusión. Pero lo peor estaba en el patio trasero. La piscina, teñida de un siniestro tono, rosado, estaba rodeada de cinta policial amarilla. Junto a ella, técnicos forenses tomaban muestras y fotografías. Señora Ramírez, la saludó un hombre de mediana edad con expresión grave. Se identificó como el detective Morales. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla burocrática. Formularios, declaraciones, explicaciones técnicas sobre procedimientos legales que Claudia apenas procesaba. Lo único que quería era ver a su hija, quien, según le habían informado, estaba retenida en la comisaría juvenil. Para resumir la situación, concluyó finalmente el detective, cerrando su libreta. Tenemos un menor de edad hospitalizado con traumatismo cráneoencefálico moderado. Sus padres ya han manifestado su intención de presentar cargos. Tenemos múltiples denuncias de vecinos por ruido excesivo y alteración del orden público. Y tenemos evidencia de consumo de alcohol y sustancias ilegales por parte de menores en una propiedad bajo su responsabilidad legal. Claudia intentó mantener la compostura, pero su voz tembló ligeramente al preguntar, ¿cuáles son las implicaciones legales exactamente? El detective suspiró, abandonando momentáneamente su tono profesional. No le voy a endulzar la situación, señora. Como propietaria del inmueble y madre de la menor que organizó el evento, usted enfrenta responsabilidad civil por todos los daños y lesiones ocurridos aquí. Los padres del chico hospitalizado ya han contratado a un abogado bastante agresivo, y dependiendo de cómo evolucione el paciente, las consecuencias podrían ser muy serias. Pero yo no estaba aquí, protestó débilmente Claudia. Mi madre está enferma en Monterrey, nunca autoricé ninguna reunión. Entiendo perfectamente, respondió el detective con genuina simpatía. Pero legalmente, al dejar a una menor sola en la propiedad, usted asumió la responsabilidad de sus acciones. Le recomendaría contactar a un buen abogado lo antes posible. Cuando finalmente pudo recoger a Valentina de la comisaría, Claudia apenas reconoció a su hija. La adolescente segura y brillante había sido reemplazada por una versión disminuida, con ojos hinchados de tanto llorar y hombros caídos por el peso de la culpa. El viaje en taxi de regreso a casa transcurrió en un silencio denso, interrumpido ocasionalmente por los sollozos ahogados de Valentina. Lo siento tanto, mamá, musitó finalmente la chica cuando entraron a la casa devastada. Nunca quise que esto pasara. Solo iban a ser unos pocos amigos, pero todo se salió de control y yo... Ahora no, Val, la interrumpió Claudia con voz cansada. Necesito procesar todo esto antes de que podamos hablar. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de abogados, aseguradoras, declaraciones policiales y estimaciones de daños. La cifra inicial de reparaciones para la casa ascendía a $80,000. El seguro se negaba a cubrir los daños alegando negligencia grave y actividades no declaradas de alto riesgo. Y eso era solo el principio. Una semana después del incidente, el abogado de Claudia la citó en su despacho para una actualización de la situación. Su expresión sombría anticipaba malas noticias. Los padres del chico han presentado una demanda civil por $150,000, anunció sin preámbulos. Alegan daños físicos permanentes, trauma emocional y pérdida de oportunidades deportivas, ya que aparentemente el muchacho tenía potencial para una beca universitaria en natación. Claudia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. $150,000 es absurdo. No tengo ese tipo de dinero. Tendremos que negociar, por supuesto, respondió el abogado. Pero debo advertirle que las pruebas no están a nuestro favor. Hay múltiples videos en redes sociales que muestran a su hija explícitamente invitando a la gente a la fiesta, y el hecho de que usted la dejara sola todo el fin de semana complica nuestra posición. Estaba con mi madre enferma, protestó Claudia, sintiendo cómo la injusticia de todo el asunto la asfixiaba. Lo entiendo perfectamente, asintió el abogado, pero ante la ley, usted tenía la obligación de garantizar una supervisión adecuada para una menor de edad. Al salir del despacho,
Claudia hizo un cálculo mental rápido. $80,000 en reparaciones, $150,000 en la demanda civil, más los honorarios legales que ya ascendían a varios miles. En total, aproximadamente $230,000. Prácticamente todos sus ahorros, el fondo universitario de Valentina, y probablemente tendría que hipotecar nuevamente la casa que tanto le había costado pagar. Un solo fin de semana había destruido 15 años de esfuerzo y planificación financiera. 3 meses después del desastre, Claudia se encontraba sentada en el pequeño balcón del departamento que ahora rentaban en un barrio mucho más modesto de Guadalajara. Era domingo por la mañana, y el aroma del café recién hecho flotaba desde la cocina, donde Valentina preparaba el desayuno para ambas. La casa del fraccionamiento exclusivo había sido vendida para cubrir parte de los gastos legales y la indemnización al chico herido, quien afortunadamente se recuperaba bien. Los abogados habían logrado negociar la demanda a $120,000, una cifra que seguía siendo exorbitante, pero al menos viable con sacrificios extremos. Claudia había renunciado a su puesto ejecutivo en la multinacional después de que el escándalo se filtrara a los medios locales. Aunque la empresa nunca lo admitió abiertamente, la imagen corporativa era incompatible con una directora involucrada en un caso tan mediático. Ahora trabajaba como consultora independiente, ganando considerablemente menos, pero con la flexibilidad que necesitaba para reconstruir su vida y su relación con Valentina. ¿Té o café, mamá?, preguntó Valentina asomándose por la puerta corrediza. Café, por favor, respondió Claudia con una sonrisa cansada. ¿Cómo vas con ese ensayo para la nueva escuela? Casi terminado, dijo Valentina mientras colocaba 2 tazas humeantes en la pequeña mesa del balcón. La profesora Gutiérrez dijo que podría ayudarme con la solicitud de becas si mantengo mis calificaciones este semestre. Claudia asintió, observando con una mezcla de dolor y orgullo a su hija. Los últimos meses habían sido brutales para ambas. Valentina había perdido a todas sus antiguas amistades, incluida Daniela, quien sorprendentemente había declarado en su contra durante el proceso legal, y había tenido que cambiarse a una escuela pública debido a la nueva situación económica familiar. Las sesiones de terapia semanales, otro gasto que apenas podían permitirse, estaban ayudando a procesar la culpa y la ansiedad, pero el camino era largo. ¿Sigues pensando en estudiar derecho?, preguntó Claudia, notando los libros de preparación universitaria que Valentina había dejado en una esquina del balcón. Sí, respondió la joven con una determinación que no mostraba hace meses. Quiero entender cómo funciona realmente el sistema, y tal vez algún día pueda ayudar a personas en situaciones como la nuestra. El silencio que siguió estaba cargado de pensamientos no expresados. Finalmente Valentina habló con voz quebrada. A veces todavía no puedo creer que una sola decisión estúpida haya causado tanto daño. Arruiné todo lo que habías construido, mamá. No sé cómo podrás perdonarme algún día. Claudia extendió su mano a través de la mesa, tomándola de su hija. Val, ambas cometimos errores. Yo debía asegurarme de que tuvieras supervisión adecuada. No solo confiar en que harías lo correcto porque nunca antes habías fallado. La confianza es importante, pero también lo son los límites claros y las precauciones. Pero tú solo estabas cuidando a la abuela, protestó Valentina. No merecías esto, y tú solo querías impresionar a tus amigos, respondió Claudia con suavidad. Tampoco merecías perderlo todo. La vida rara vez es justa, cariño. Lo importante es cómo respondemos cuando las cosas se desmoronan. En ese momento, el teléfono de Claudia vibró con una notificación. Era un mensaje de su nuevo cliente potencial, confirmando la reunión del lunes. Una pequeña victoria en medio de tantas derrotas. Buenas noticias, preguntó Valentina notando la ligera sonrisa en el rostro de su madre. Tal vez, respondió Claudia. Parece que el proyecto de marketing digital que propuse la semana pasada ha despertado interés. Estoy segura de que lo conseguirás, afirmó Valentina con aquella confianza que poco a poco recuperaba. Eres la persona más resiliente que conozco. Claudia observó el horizonte de la ciudad desde su modesto balcón. Su vida anterior, la casa lujosa, el trabajo prestigioso, la seguridad financiera,
Parecía pertenecer a otra época, casi a otra persona. Pero en medio de las pérdidas había descubierto una nueva claridad sobre lo que realmente importaba. ¿Sabes qué, Val? Creo que ambas somos bastante resilientes, dijo finalmente. Y aunque nunca habría elegido este camino, estoy empezando a ver que quizás necesitábamos esta sacudida para crecer. Tú estás descubriendo tu verdadera vocación. Yo estoy redescubriendo la mía, lejos de las presiones corporativas. ¿No extrañas la casa?, preguntó Valentina con expresión culpable. A veces, admitió Claudia, pero era solo eso, una casa, un conjunto de paredes, muebles y objetos. Lo que construimos aquí, dijo, señalando el espacio entre ellas, es un hogar, y eso nadie puede quitárnoslo. Mientras desayunaban en tranquila complicidad, Claudia reflexionó sobre el largo camino que aún tenían por delante. Las deudas tardarían años en pagarse completamente. La confianza, tanto tiempo la piedra angular de su relación con Valentina, se reconstruía lentamente, día tras día. Y la lección, costosa, dolorosa, transformadora, permanecería con ellas para siempre. Aquel fin de semana desastroso les había costado $230,000. Una casa, trabajos, amistades y, temporalmente, la paz mental. Pero también les había enseñado el verdadero valor de la responsabilidad, las consecuencias de las decisiones impulsivas y, sobre todo, la imperativa necesidad de levantarse y seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Tenemos cita con la terapeuta a las 2, recordó Valentina consultando el reloj. ¿Quieres que prepare algo para llevar? Sí, por favor, respondió Claudia. Y luego, con una sonrisa genuina, añadió, creo que hoy por fin podré contarle que dormí toda la noche sin pesadillas. Era un pequeño paso, apenas perceptible en el gran esquema de su recuperación, pero para Claudia representaba una promesa, la de un futuro en el que esta crisis sería simplemente un capítulo difícil en la historia de sus vidas, no el final de la historia.